buenas tardes, mi nombre es Joaquín, soy un nerd, como verán, como dice mi remera. Soy un sysadmin que hace unos años se fanatizó bastante con el tema de domótica, y vamos a hablar de un proyecto de domotización de una empresa. O sea, es usar software de domótica hogareña para un proceso productivo. Vamos a empezar con algunas definiciones. ¿Qué es la domótica? La domótica en sí es lo que generalmente se llama la casa inteligente, el Internet of Things. Es tomar parámetros de la casa, por ejemplo, la temperatura de un ambiente o la humedad, ver en qué estado están no sé, las puertas, las ventanas están abiertas o cerradas, y poder controlar, por ejemplo, remotamente o a través de automatizaciones, luces, sistemas de climatización, etc. ¿Qué es el SCADA? El SCADA sería lo mismo, la domótica, pero aplicada a una empresa o un sistema productivo. ¿Qué tipos de dispositivos tenemos para esto? Bueno, tenemos sensores de datos cuantitativos, como puede ser un sensor de temperatura, un sensor de flujo de agua, sensores binarios que me determinan si algo está o no está, si algo existe o no, está encendido o apagado. El ejemplo más común es el de un sensor de contacto de una puerta o una ventana, si está abierta o está cerrada. Y después, para controlar, tenemos los relays o los switches, que lo que hacen es reemplazar un botón. O sea, uno puede encender o apagar algo a través de un relay. Y después los actuadores, que ya son un poco más complicados, pero el ejemplo más claro sería un servomotor que mueve algo. El proyecto PONIC es un proyecto que surge de 5 amigos míos del secundario, como un emprendimiento para la producción de alimento orgánico y sustentable. Muy resumido y a grosso modo, Daniel se va a enojar cuando escuche cómo lo describo esto, porque está muy simplificado y seguramente en algo le erro, pero básicamente tienen 6 tanques con 2.500 peces, truchas en este caso, que bueno, toman el aire, el oxígeno que está disuelto en el agua. Eso lo exhalan como amoníaco. Ese agua pasa por un filtro que elimina los sólidos. Luego va a unos tanques de biodigestión, donde el amoníaco se convierte en nitritos primero y después en nitratos. Ese agua pasa a unas piletas de producción, que es lo que están viendo en la foto, donde hay 5.000 plantas de lechuga en este caso. Y el agua vuelve nuevamente a donde están los peces para empezar nuevamente el sistema. ¿Qué requerimientos tenía esta automatización? Bueno, primero, bajo costo. Tenía que ser algo, no se podía gastar mucho dinero, y además se tenía que conseguir en el mercado local. También tenía que ser de funcionamiento totalmente local. O sea, recuerden que la nube son los padres. No podía depender de un servicio o un servidor externo de Internet, en un principio porque no había Internet, esto queda en el medio del campo, y además por una cuestión de confiabilidad. Es lo mismo que yo uso en mi casa. En mi casa no hay nada, la tengo toda domotizada, pero no hay nada que dependa de un servicio externo para funcionar. Lo importante era la automatización de los procesos. Ahí es donde surge el primer problema de ellos como proyecto. Pensaron todo el proyecto productivo, todo el recorrido productivo del emprendimiento, pero no pensaron en nada de automatización. El primer llamado que tengo de ellos es porque hace unos días que no estaban pudiendo dormir. ¿Por qué? Porque se les generaba un rebalse, el sistema se les rebalsaba porque se les llenaba un filtro, se tapaba y se llenaba, y tenían que estar apretando un botón cada 15, 20 minutos durante todo el día. Obviamente cuando voy descubro que en realidad había más problemas y más cosas para solucionar con automatizaciones. Eh, También lo que había que ver era mitigar problemas. El sistema tenía que detectar automáticamente algunos problemas y tratar de solucionarlos sin intervención humana. Después también se necesitaba un control remoto. Ellos desde sus celulares requerían poder ver el estado del sistema en ese momento, y ver cómo estaban funcionando las cosas. Muy importante respecto de esto era la recepción de alertas. El sistema tenía que detectar cuando había problemas que no podía solucionar automáticamente y alertarlos a ellos para que pudieran acercarse al lugar y poder solucionarlo. Todo esto básicamente para poder dormir tranquilos.
¿Qué uso para lo que es domótica? Hay diferentes cosas, pero yo uso controladoras ESP32 y ESP8266. Las ESP32 tienen Wi-Fi, tienen Bluetooth, tienen más de 20 pines para conexión de sensores o de relays, que serían como los switches. Las ESP8266 hay de dos tipos, está la de Node MCU, que es muy parecida a la ESP32, no tiene Bluetooth, pero sí la misma cantidad de pines. Y después las D1 Mini, que anecdóticamente para mí son más estables, tienen menos entradas y salidas, pero bueno, la realidad es que han sido más estables cuando las he utilizado. En cuanto al software, esto se podría programar tranquilamente en Arduino. Yo no soy bueno programando, soy un desastre, soy muy vago, entonces uso eh, otros firmware que ya están desarrollados que simplemente configuro para usarlo. Entre ellos está Tasmota. Tasmota lo que tiene es que está más apuntado a manejo de luces o de relays, encendido apagado de cosas. Tiene algunas automatizaciones internas, pero no están del todo desarrolladas todavía y además es bastante pesado. Una vez que lo instalás, levanta un web server al cual se puede acceder y ahí en una interfaz gráfica se puede seleccionar qué tiene conectado en cada uno de los pines el dispositivo o la controladora. ESP Home es otra opción, es mucho más performante, a mi entender. Es más difícil de configurar, ya que requiere que el código sea escrito a través de un archivo YAML. Ahí se declara qué es lo que está conectado en cada uno de los pines. Y además tiene una opción de scripts que te permiten automatizar dentro mismo de la controladora sin requerir ningún servidor externo. En cuanto a servidor externo, mi decisión fue por Home Assistant, de nuevamente porque soy vago y porque es lo que conozco y es lo que uso en mi casa, pero en realidad también es un software que está muy bien desarrollado, tiene una comunidad de desarrollo enorme, es open source, es gratuito, eh, tiene actualizaciones mensuales donde van agregando nuevos dispositivos que pueden funcionar con el sistema y además les solucionan muchos problemas todo el tiempo. Bien, la primera iteración de esto, que era, recuerden, era simplemente solucionar el tema que tenía que apretar un botón, no había nada, no había servidor, no había nada, no había internet. Bueno, fue una controladora ESP32, una placa con 4 relays, un sensor de agua que determinaba cuando llegaba a un tope dentro del filtro, que en un primer momento eran 2 cables pelados que se juntaban con el agua, un desastre, pero funcionaba más o menos, pero funcionaba. Y un sensor de temperatura para ver si podíamos tomar ese dato consistentemente y evitar tomarlo a mano. Los que están viendo, los electrónicos que estén viendo esta foto, les pido mil disculpas. Yo hice comercial, no hice escuela técnica, y ahí tienen el resultado. Un desastre, pero bueno, funcionó. ¿Qué problema nos encontramos con la primera iteración? Bueno, era muy inestable, era súper inestable, había que reiniciarlo bastante seguido para lo que era, había que desenchufarlo y volver a enchufar. No había forma de controlarlo externamente, y teníamos muchos falsos positivos y falsos negativos con este sensor, entre comillas, de agua, que eran los 2 cables pelados. Estaban dentro de un ambiente muy húmedo, entonces había muchos falsos positivos y a veces incluso falsos negativos porque el sensor quedaba prendido. Más allá de que ESP Home tiene la opción de filtrar estas entradas, no era suficiente. La foto que están viendo es un día a las 2 de la mañana descubriendo que el sensor no estaba funcionando y bueno, hubo que refactorearlo para que trabaje por tiempo hasta que pudiéramos llegar a la segunda iteración, que es esto que están viendo, que bueno, acá se complicó la cosa, como digo. Ahí ya compramos una NUC, instalé un Proxmox, la máquina virtual de Home Assistant, y ahí la placa pierde todo lo que es la inteligencia. La placa simplemente se pasa a controlar los sensores y los relays, pero todo lo que es automatización pasa a ser controlado por Home Assistant. Una vez que tengo el servidor de Home Assistant, ahí ya puedo
aumentar la cantidad de datos que recibo, la cantidad de cosas que puedo hacer. Le sumo un DHT22, que es un sensor de humedad y temperatura ambiental. Cambio los cables pelados de nivel de agua por un sensor flotante de nivel de agua. Eso hace que funcione a la perfección, dejo de tener los problemas de los falsos positivos. Agregamos un sensor de flujo de agua. Esto es muy importante porque el flujo del agua continuo lo que hace es airear y meterle oxígeno al agua, que es lo que necesitan los peces. Entonces era muy importante saber que el agua se estaba moviendo en todo momento. El sensor de temperatura, del que ya hablamos. Un sensor climático remoto. Es muy importante saber, más que nada, la presión atmosférica del lugar. No había posibilidad de comprar una estación meteorológica para instalar en el sitio. Entonces se me ocurrió, le digo, yo tengo sensores de clima en mi casa, en el patio tengo uno, que me da temperatura externa, humedad y presión atmosférica. Entonces lo que hice fue interconectar los dos servidores, el mío y el de ellos, y el mío le entrega esta información y el servidor de ellos lo ve como un sensor climático conectado en el sitio. Y también es muy importante saber si se corta la luz, justamente por lo del flujo de agua que hablé más arriba. Una UPS que le avisa a Home Assistant si hay un corte de luz, y el Home Assistant puede advertir a los usuarios de que hubo un corte de luz y que tienen que acercarse para poder solucionarlo. En cuanto a automatizaciones y scripts, esto es como lo más importante que tiene Home Assistant. Por una cuestión personal, las automatizaciones yo siempre las asocio con scripts. La automatización se dispara por algún parámetro. La más importante es justamente la si el filtro está lleno de agua. Eso corre un script de manejo del rotofiltro. Entonces eso me permite a mí trabajar con los scripts sin tocar las automatizaciones. Pero bueno, son muy importantes en Home Assistant. Se pueden disparar por un montón de cosas, por tiempo, por algún sensor, por algún parámetro que se va de rango. eh, Incluso obviamente se pueden disparar a mano. Se pueden disparar hasta desde la aplicación del celular, si es necesario. Y ahí a la izquierda, a la derecha, perdón, lo que les muestro es uno de los scripts, el más importante que hay en ese caso, que es el que maneja el filtro, para que vean que además de la GUI, que es muy versátil en Home Assistant, se puede también programar la automatización con un YAML. En cuanto a la mitigación de problemas, el sistema tenía que poder recuperarse automáticamente de algunos problemas porque no había tiempo para que alguien llegue a solucionarlo. Por ejemplo, la segunda que ven ahí, que es la de activar si baja caudal de la turbina, es si baja el caudal de cierto rango, el sistema automáticamente prende la turbina de aireación que inyecta aire en el agua para que los peces puedan respirar. Esta automatización, por ejemplo, esta emergencia, se soluciona sola. Si el caudal vuelve a subir, la turbina se apaga y vuelve al estado normal. Lo mismo una mitigación de rebalse. Si el sistema, a veces si el sistema está con mucha mugre y no llega a drenar con el modo normal de funcionamiento, si el sensor queda alertado en húmedo, o sea, como que está lleno el filtro, no se va a volver a disparar porque la automatización justamente busca ese cambio de vacío a lleno. Entonces, si el sensor queda en lleno durante cierta cantidad de tiempo, lo que hace es correr un script de limpieza un poco más agresivo hasta que el sensor vuelva a dar vacío y ahí vuelve a funcionar de manera normal. Lo mismo hay que tener en cuenta que por ahí el sensor podría dejar de funcionar, que pasó un día que se cortó un cable. Bueno, en ese caso, el sistema mismo intenta solucionar esto activando una rutina, que es la que está abajo, que no se llega a ver, perdón, de activación del filtro por tiempo. O sea, se olvida de lo que es el sensor y pasa por tiempo. De esta mitigación no se puede volver automáticamente por una cuestión bastante obvia de que el sensor no se va a volver a activar. Entonces esto sí tiene que ir alguien a chequearlo y a solucionarlo. Pero bueno, estas mitigaciones han funcionado muy bien y han avisado y alertado de problemas que ha habido en el sistema.
En cuanto al control remoto, fue recontra simple. Home Assistant tiene aplicación para Android, para iOS, y desde esa aplicación pueden acceder a toda la información del sistema de cómo está corriendo. Yo lo que les armé fueron como dashboards de donde pueden ver a simple vista el estado general del sistema. Por ejemplo, ahí pueden ver el caudal. Esto es de una sola caída, hay 7, entonces ahí se podría calcular el caudal total. Las temperaturas, y incluso abajo se ve una línea de tiempo donde se ve los tiempos de activación de la turbina de aireación. También desde la aplicación, lo que pueden ver a la derecha es que ellos pueden tocar algunos parámetros, como por ejemplo cuánto tiempo actúa la turbina de aireación, porque eso cambia dependiendo de si le dieron de comer o no a los peces, o si la presión atmosférica es muy baja, también se sube. Es mi idea, igual eso es parametrizarlo, ya que tengo el dato, poder parametrizarlo para hacerlo automáticamente, no lo del alimento porque no lo puedo ver todavía. Y también lo de la limpieza del rotofiltro, poder cuántas vueltas da de limpieza, porque como el filtro va perdiendo efectividad con el tiempo, necesita más vueltas de limpieza para poder ser eficaz en su trabajo. Esto era muy importante, las alertas. En este caso, yo no tenía experiencia con alertas porque en mi casa nunca las necesité, pero acá eran necesarias porque se mueren los peces, básicamente. Eh, Hay dos tipos de alertas, las alertas críticas y las no críticas. Las no críticas son muy simples, llega una notificación de texto como si fuera un mensaje de texto a la aplicación que tiene instalado en los teléfonos, una notificación normal y listo. El problema de esto es que si el teléfono está en no molestar, no llega, si está silenciado a la noche no lo van a sentir, así que tenía que ser algo un poco más molesto. Primero pensé en una llamada de Telegram con Call Me Bot, no lo pude hacer andar bien y además eso no hubiera pasado por el no molestar de Android o de iOS. Entonces encontré una opción que son alertas por un canal de alerta que tienen los teléfonos, que son alertas auditivas. Básicamente el teléfono son de text to speech, el teléfono empieza a hablar, te empieza a gritar porque te sube el volumen al mango, aunque lo tengas silenciado, aunque esté tiene que estar apagado el teléfono cuando te llegue esto. Eh, y bueno, con eso pudimos solucionar. Es más, funcionó. Los ha despertado a las 4 o 5 de la mañana por problemas, porque te las manda 15 veces, 20 veces, hasta que te levantás. Es más, no hay forma de apagarlas. La única forma de frenarlas es apagando el celular. Y tengo entendido que si volvés a prender el celular, te vuelve a decir las que les quedaron encoladas. Esto generó un problema porque esta gente no solo se dedica a esto, tiene también otros trabajos. Entonces, imagínense entrar a una reunión y que el teléfono empiece a gritarte que bajó el caudal de agua en el invernadero. Bueno, tuve que refactorearlas todas por esta situación para que ellos pudieran apagarse las alertas y les llegue solamente a los que las pueden recibir. Lo de las alertas y las emergencias trajo otra cosa que fue qué hacer para solucionarlos. O sea, no todos están todo el día ahí y no todos saben qué es lo que hay que hacer ante las alertas. La idea era que se mandaran un mensaje de WhatsApp, pero un día, no sé, un día a las 3 de la mañana, por ahí el que sabe no está para responder. Entonces se me ocurrió hacer una pestaña dentro del mismo sistema con tarjetas Markdown, donde hay una tarjeta por cada alerta que pueden llegar a recibir con un algoritmo, un manual de procedimientos de qué es lo que tienen que hacer para solucionar esa alerta. Se sumó además más información sobre por ahí cómo darle de comer o qué es lo que hay que hacer ante cosas que no están automatizadas, pero bueno, sirvió también como una base de conocimientos dentro de la misma aplicación sin tener que andar desparramando información por todos lados. Algo interesante fue que los datos que recopilaba la aplicación o el servidor también sirvieron para detectar problemas que no pensamos que se iban a detectar. Por ejemplo, si pueden ver ahí en activaciones de rotofiltro por hora, eso es la cantidad de veces que se activó el sistema del filtro. Bien, eso es normal, es una frecuencia normal de activación lo que están viendo ahí. Si los picos que ven de que se activa más veces, seguramente porque o le dieron de comer o estaban haciendo una limpieza del sistema. Pero hace unos meses pasó que se estaba activando la mitigación de que el sensor no funcionaba. Entonces pasaba a actuar por tiempo, o sea, se estabiliza ese gráfico porque es por tiempo, entonces ya no tiene más variaciones.
y encontraba, cuando la apagaba, encontraba mesetas donde no se activaba. Bueno, investigando un poco durante el día, encontramos que en realidad el filtro estaba roto, la malla se había rasgado, entonces cuando quedaba en contacto con el agua se iba sin filtrarse, por eso no llegaba a rebalsar y no se activaba por el centro. O sea que el sistema estaba funcionando bien, estaba activando por tiempo, que es lo que debía hacer, y permitió saber que había un problema físico realmente con el filtro. ¿Qué es lo que hay a futuro para todo esto? Bueno, automatizar las bombas de flujo de agua, hay dos, una principal y una de backup. Se requiere una instalación eléctrica para eso. Esto es todo trifásico además, yo si es más de tensiones leves de 12 volts yo no lo toco. Pero bueno, la idea es, siendo que es tan importante el flujo de agua, que el sistema, en lugar de alertar cuando hay un decaimiento una caída, perdón, en el flujo de agua, que pueda recuperarse solo prendiendo la bomba de backup. También poner más sensores. Hay que medir el pH del agua, hay que medir la calidad del agua con un TDS, que es un sensor que determina los sólidos que hay disueltos en el agua por conductividad. También se puede medir oxígeno, que es importante, pero no es tan importante tampoco porque se oxigena todo el tiempo. El problema de estos sensores es que en el mercado local son bastante caros, así que hay que ver qué vamos a hacer. Después, algo muy importante sería el encendido automático del generador de energía eléctrica. El generador que compraron es de encendido electrónico, pero no automático. Así que lo que tuve que pensar, y es algo en lo que estoy trabajando actualmente, es cómo prenderlo, cómo hacemos. Bueno, eh, lo que pensé es en un servomotor que se puede controlar con ESP Home y Home Assistant para el cebado, el relays para lo que es el contacto y encendido, y un sensor de vibración que me diría si el grupo electrógeno está en régimen. También está en plan el llenado automático del sistema. El sistema pierde un porcentaje pequeño, pero pierde un poquito de agua en su funcionamiento normal. Entonces, la idea es poner un sensor de altura del agua en una de las piletas, y cuando eso se dispara, inyectarle agua a través de una bomba que ya está automatizada, eh, para poder volver a subir el nivel y que el sistema funcione en estado óptimo. También integrar un sistema de cortinas. El sistema de cortinas es algo off the shelf que compraron, que se usa para invernaderos. No tiene ningún tipo de automatización instalada, salvo un sensor que está colgado por ahí, pero el sistema como tal no reconoce nada de eso, no sabe si las cortinas están levantadas o cerradas. La idea sería justamente automatizar eso también, o al menos integrarlo para que el sistema conozca el estado de las cortinas. Bien, todo esto fue ad honorem, porque me interesa. El tema es tan necesario para ellos como divertido para mí hacerlo, así que, y además son mis amigos, no tenía ninguna intención de cobrarles. Eh, pero sí me pagaron con un asado en sitio cuando terminamos la segunda iteración de esto. Asado de parado porque no había ni sillas, y con lechuga recién cosechada directamente de los floatings. Y les dejo acá unos agradecimientos a Jairo, un amigo del trabajo que me enseñó a soldar. Él no aprueba lo que he hecho, pero está funcionando. Me enseñó electrónica también. A Santiago, por el apoyo, es un ingeniero electrónico que me ayudó un montón. A Beche, que me prestó los equipos para grabar. Y les dejo recursos para leer, que son muy interesantes: el sitio de Home Assistant y el foro de Home Assistant, que es recontra útil; los sitios de ESP Home y Tasmota, donde hay un montón de documentación de cómo usarlo, cómo programarlo; mi GitHub, ahí voy a colgar, o ya debería estar colgado, todo el código de las controladoras que estoy usando; y les dejo el Instagram de Ponic, por si a alguien le interesa más la parte de cómo producen y qué es lo que hacen, que es muy interesante. Bueno, les agradezco por haberme escuchado, por haberme visto, y bueno, abrimos para cualquier consulta, pregunta que tengan sobre esta implementación.
ahora con un invitado fenomenal, Joaquín Casarini. Le damos la bienvenida en este Q&A. Muchas gracias. Tenemos un montón de preguntas, así que vamos a ir bastante rápido. Bueno. Bien, Julián Pierrini nos pregunta, para domótica, ¿recomendás un ESP32 o una placa Arduino? Depende. Si querés usar ESP Home, tenés que usar sí o sí ESP Home o Tasmota, que se usa para domótica y es totalmente compatible con Home Assistant, Jubitat, OpenHAS, que son los servidores de domótica. Conviene ESP32 o ESP8266, que es una versión más vieja que tiene menos capacidades, pero funciona muy bien también. Yo en casa uso los dos. Buenísimo, genial. Carlos Cristian Priora nos pregunta, ¿el ESP32 lo tenés que montar en una placa? O sea, o comprás o ya podés conectarle sensores y programas. No, en realidad lo que veo en las fotos que está soldado a una placa de desarrollo es porque eso tenía que ir a producción y no podía andar soldándose los cables. La idea es que vos soldás la placa, el ESP a la placa como para que esté ahí y de ahí los cables y a veces también tenés que poner resistencias, pull-ups para los sensores. Entonces conviene, incluso conviene por ahí no soldar el ESP32 directamente a la placa, conviene soldar una tira de pins para poder cambiar la placa en caso de que se queme o necesites cambiarla por alguna razón. Perfecto, bien. María Belén Sarmiento nos pregunta, para automatizaciones en casa desde cero, ¿qué recomendás? Tiempo y paciencia. Arrancar, lo más fácil para arrancar son lo que es automatización de luces. Se puede ir por una solución totalmente armada, como es la de Philips Hue, que después se puede adaptar con un router. Philips Hue usa un protocolo que se llama Zigbee, y eso se puede después sacar de la nube y poder hacerlo totalmente local con un hub de Zigbee conectado al servidor. O se puede ir también con luces Wi-Fi, que también se integran con los servidores. Pero lo importante es que la domótica yo siempre la veo como es una solución en busca de un problema. No es algo que necesitemos, simplemente es algo interesante para hacer y te da muchas posibilidades en casa para jugar. Buenísimo, sí, es muy interesante. Yo estuve ahí también aplicando un poquito en casa. Bien, ¿y dónde podemos encontrar documentación sobre esta temática? Mira, la mayor documentación la puedes encontrar por lo que usé yo en el foro de Home Assistant. El foro de la comunidad de Home Assistant es interminable, están siempre respondiendo, también ahí se hacen las preguntas sobre ESP Home. Hay algunos youtubers y bloggers como DigiBlur que hablan de Tasmota y ESP Home y tienen proyectos increíbles. Everyday Home Assistant, creo que hay uno también que tiene unos proyectos muy interesantes para poder pensar y se pueden copiar o adaptar a lo tuyo. Y en cuanto a control industrial, que es a lo que va la charla, no hay mucho realmente. O sea, por eso el proyecto fue adaptar la solución hogareña para un control industrial como para poder llevarlo a cabo, ¿no? Perfecto, genial. Bueno, y recién estuvimos hablando un poquito sobre el nerdearla y todo lo del evento. ¿Pudiste ver alguna charla? Pude ver charlas desde atrás del escenario, ¿Sí? así que sí, estuvo re interesante. ¿Tu favorita? Complicada la pregunta. Bueno, estuve hablando mucho con el del Artudichu, el del robot. Había muchas coincidencias en cómo habíamos, porque los dos también, ninguno de los dos somos electrónicos y habíamos tenido que aprender a soldar. No quiero comparar lo que hice yo con lo que hizo él, porque lo que hizo él es algo increíble, ni se compara, pero fue muy interesante el proceso que lo llevó a armar el robot y cómo fue llevando todo el proyecto. La verdad que fue muy interesante. Buenísimo, sí, es una locura todo eso. Sí. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir? J. Casarini en todos lados, Twitter, Instagram, GitHub. Ahí en GitHub está, como dije en la charla, en GitHub todavía no está, pero va a estar el código de lo que es automatizaciones y el código de las controladoras. El proyecto este es muy particular, pero esto mismo se puede aplicar a cualquier industria. O sea, si existe un sensor
compatible con Arduino para esto, que hay un montón. Por eso es más difícil conseguirlos acá en Argentina. Se pueden comprar en China, pero se puede aplicar a casi, diría, cualquier industria. Lo único que hay que sentarse y pensarlo y ponerle ganas, nada más. Buenísimo. ¿Te gustaría presentarte en el futuro Nerdearla el año que viene, tal vez? Sí, el tema es con qué. Claro, No sabía con ¿no qué. tenés pensado alguna temática? No, la verdad que todavía no. Tal vez una segunda parte de esto, porque este proyecto sigue y hay un montón de cosas para agregarle. Unas cosas muy interesantes para trabajar con servomotores y cosas que no están preparadas para automatizarlos y forzar la automatización ahí. Eso puede llegar a ser bastante interesante, así que bueno, no sé, tal vez una parte 2 de esto mismo. Tenés un año para prepararla. Tengo un año entero para prepararlo. Bien. Bien, y perfecto. ¿Alguna cosa más que quieres agregar? Nada, agradecer a toda la gente acá, que la verdad que me han tratado espectacular, la gente de Sysarmy, la gente de Nerdearla, la gente del equipo. No tengo palabras para agradecer lo que han hecho con esto y que, buenísimo. Bueno, gracias por todo. No, gracias a vos por venir. Muchas gracias. Vamos cerrando entonces este Q&A. Vamos a nerdear. Bien, volvemos en vivo a Nerdearla. Estamos acá en el Track Nerd de manera virtual. Recuerden que Accenture está presente en los 2 salones del Conex, en el piso de arriba y en el piso de abajo. Ahí podrás encontrar su metaverso. Tenemos un espacio con todas las propuestas visuales, interactivas. También tenemos propuestas de artistas digitales, ¿sí? De realidad virtual y bueno, también de programadores de código creativo. Así que pásense por ahí. También recordémoslos a todos los televidentes que si están buscando empleo, un empleo nuevo, tal vez para las personas que ya están trabajando y quieren chusmear un poquito a ver qué hay, pueden ingresar en OpenCube. Ahí van a encontrar reseñas anónimas, ¿no? De diferentes corporaciones o empresas, ¿sí? Que las personas comparten para que ustedes puedan tener esta información a disposición. También pueden ingresar y calificar a la empresa donde están trabajando actualmente, si es que alguno está trabajando ya. Y bueno, y esto puede servir de referencia, de ayuda a toda la comunidad, ¿sí? A todas las personas que lo necesitan. También, bueno, en el patio están regalando una sesión de masajes, ¿sí? Yo ya saqué mi turno, así que pueden pasarse por esta sección, reservar un turnito, son 20 minutos y bueno, no se lo pueden perder para relajar un poco. Y bien, entonces, vamos a la próxima charla, VoIP, comunicaciones al alcance de todos, de Daniel Zacarías Hernández. Vamos a nerdear. City is a stress-free solution to your talent shortage. Get peace of mind working with top-notch developers at reasonable rates.